Ahora vamos a leer el capítulo 3, o mejor dicho, una parte de él. Quiero que leamos versículo 1. Leemos versículo 1 al 6. Y dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Mire, cuente allí: cananeos, haga así con los dedos, 1; heteos, 2; amorreos, 3; fereceos, 4; heveos, 5; y jebuseos, 6. Si no conté mal. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Leemos hasta allí nomás. Tome su asiento, tenga su Biblia en mano, así leemos a lo mejor algún otro versículo. Gloria a Dios. Si hay una musical, algo suavecito, un poquito más, para que no se escuche ningún otro ruido de fondo y estemos concentrados en la palabra. Quiero ir tomando el primer versículo que dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Y esta palabra, cuando la leí, hacía mucho que la había leído, pero los otros días Dios me trajo a la mente esta palabra y realmente me bendijo. Y creo que en esta tarde solo este versículo ya va a bendecir a muchos. ¿Cuántos dicen amén? Porque es un versículo poderoso. Es un versículo que revela algo que muchos a veces se preguntan. Porque nosotros tenemos una gran victoria en Cristo. Cristo le ha pisado la cabeza a Satanás, lo ha derrotado, le ha quitado todo su poder, le ha quitado toda su fuerza, y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Y todos los que tenemos a Cristo tenemos su victoria adentro nuestro. Él se levanta como victorioso porque Él se mete dentro nuestro y desde adentro nos da una poderosa victoria. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta tarde? Dele gloria a Dios si lo tiene, porque tiene el poderoso adentro suyo, el más fuerte, el guerrero, el invencible ha entrado dentro de la vida del que lo tiene. Y más vale que lo tenga, porque si no lo tiene, ¿qué va a hacer? Lo único que puede hacer, ¿sabe qué puede hacer el que no tiene a Cristo? Pasar aquí al frente, entregarse a Cristo y decirle: entra a mi vida de verdad, como un poderoso guerrero, que quebrante a mis enemigos, que mi vida está llena del Espíritu Santo, que yo no ande derrotado por el diablo, sino que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea Dios. Y sabe que muchas veces nosotros decimos: Cristo es nuestra victoria, Cristo es nuestra bendición. Él ha derrotado a Satanás, Él ha aniquilado a nuestros enemigos. Y hay algunos hermanos que por ahí están bajo una presión del diablo y el diablo los está perturbando y los está afligiendo y no sé lo que le está haciendo, pero el hermano razona y dice: pero ¿cómo puede ser? Si Cristo ha ganado la batalla, si Cristo me ha dado su victoria, ¿cómo puede ser que el diablo todavía esté haciendo de la suya contra mi vida? ¿Cómo puede ser que el diablo todavía esté haciéndome la guerra si el Señor dice que le ha ganado la guerra? No sé si se habrá preguntado alguna vez eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y este versículo tiene la respuesta de Dios más preciosa. Y le dice Dios: una vez que ellos habían entrado a la buena tierra, es decir, ya habían entrado a la vida de Cristo, estaban dentro de la vida de Cristo, estaban dentro de la riqueza de Cristo, estaban experimentándolo, pero por otro lado había naciones que no habían sido derrotadas. Dios le dijo que le iban a derrotar a todas, pero había naciones que no las pudieron derrotar. Entonces, ¿por qué, oh Dios, entramos al territorio que tú nos dijiste? Estamos dentro de lo que tú dijiste que era la buena tierra, pero y que nadie nos iba a hacer frente. ¿Por qué hay naciones? ¿Por qué hay enemigos que se han levantado contra mi vida? ¿Por qué hay enemigos que se han levantado contra mi casa? Yo no sé si ese es tu caso, pero si hay alguno que está bajo la fuerza, bajo el poder, bajo la influencia, bajo la guerra de Satanás, Dios le respondió a este pueblo y le dijo: he dejado esas naciones para que aprendan el arte de la guerra, para que se vuelvan gente de guerra, para que se vuelvan guerreros como Jehová, que es un Dios de guerra.
guerra. Jehová es el Dios de los ejércitos de Israel. Él es un Dios guerrero, Él es un Dios poderoso. No quiere gente ahí quebrada, arruinada. Quiere gente que se levante en guerra. Y no hay manera de aprender la guerra si no es por medio de un enemigo. Así que Dios en esta tarde te dice, ese enemigo que te está perturbando, que te está perjudicando, que te está haciendo la guerra, le he permitido yo que esté para hacerte aprender el arte de la guerra, para que aprendas a ser un guerrero espiritualmente, para que no seas alguien que se queda en la quietud allí viendo cómo el enemigo hace de la suya, sino un guerrero de Dios. Dele gloria a Dios en esta tarde y dígale gracias porque tiene planes conmigo. Quieres hacer de mi vida un guerrero. Usted puede ir a llorar ahí y decirle, oh Dios, yo no sé por qué me pasa esto. O puede ir a decirle, Señor, adiestra mis manos para la batalla. Enséñame a entesar el arco de bronce. Señor, dale dirección a las saetas que yo envío. Y dice el Salmo 18 que Él descenderá, se meterá en esa guerra, nos va a hacer diestra las manos para la guerra. Bendito sea Dios. Así que Dios quiere gente guerrera. Dios no quiere gente que al menor problema ya están queriendo dejarlo todo. Ya están diciendo, yo no sé, Dios, yo voy a la iglesia y mira lo que me pasa. Nunca jamás hablé eso. Porque eso es hablar del diablo. Yo voy a la iglesia no porque yo quiera solamente, porque Él me eligió para ser parte de su cuerpo, para hacerme salvo por la eternidad, para darme la victoria. Y si permite que algún enemigo siga contra mí, es para hacerme un guerrero, es para enseñarme el arte de la guerra. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire cómo dice ese versículo precioso. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la había conocido, no la habían conocido. Había entrado Israel a la tierra y había ganado la batalla, pero tuvieron hijos y esos hijos no sabían nada de la guerra espiritual, no sabían cómo pelear. Entonces Dios le dejó enemigos para que esa gente peleara y aprendiera la guerra. Así que Dios está interesado en que aprendamos la guerra, el arte de la guerra espiritual. Que aprendamos a saber batallar contra los poderes del diablo que se levantan contra una fuerza o contra otra fuerza y los derrotemos en el nombre de Jesús. Los quebrantemos en el nombre de Jesús. Mire, hay dos cosas que hay que aprender en esto. Una es el arte de la guerra, es decir, pelear por aquellos territorios que tengo que conquistar. Seguramente que hay áreas de su vida, área de mi vida, área de su familia, área de su economía, en la cual usted tiene que sacar enemigos. Y muchas veces se preguntó, ¿por qué en esta área no puedo vencer adecuadamente, no puedo derrotar a este enemigo? Y no es que no lo va a derrotar, es que lo ha permitido Dios que no sea derrotado para que le haga frente y usted aprenda el arte de la guerra y desarrolle la guerra y esté en guerra, y esté en guerra, y esté en guerra, y esté en guerra. Porque cuando un creyente está en guerra, está en victoria. Pero cuando un creyente se olvida de la guerra, es un creyente que va a ser conquistado. Y después lo ve con cualquier poder del diablo en su vida. Pero no que le está haciendo la guerra, lo ve dominado. Por un lado debo aprender y por otro lado debo enseñar a la descendencia que se levanta que nuestro Dios es un Dios guerrero, que Él quiere que peleemos las batallas. Así que qué triste es la gente que todos los días se queja por los enemigos. Usted debe levantarse en guerra contra los enemigos. Están para hacerlo un guerrero. Están esos enemigos para hacernos gente de batalla. Está para que use el ayuno, para que use la oración, para que use la vigilia, para que use los pactos, para que use toda la voluntad de Dios y de esa forma le golpee la cabeza al diablo y le diga, no me voy a dar por vencido. El que entró en mí es más fuerte que todos los enemigos. Puede que haya enemigos que me resistan, puede que haya enemigos que no los haya podido doblegar, pero sí declaro que están sentenciados a la derrota, están sentenciados a ser derrotados porque el Dios que está en mí es más fuerte, es más poderoso, es más grande que todos los enemigos. Yo no me voy a dar por vencido, yo voy a seguir esta pelea hasta que vea a mis enemigos debajo de mis pies, hasta que no vea a nadie que se levanta contra mi vida. Satanás está derrotado. Si usted sabe eso, pelee porque va a obtener la victoria. Aunque lleve tiempo, aunque haya enemigos que parecen que no son vencidos, Dios los deja para que aprendamos el arte de la guerra. No es que no los pueda sacar.
Es que Él tiene un plan con ese enemigo. ¿Cuántos declaran eso? Declare. Los que hoy me hacen la guerra, no es que Dios no los pueda derrotar, es que están sirviendo a Dios para hacerme a mí un guerrero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que mañana cuando se le levante el problema, no se largue a llorar, declare guerra, pelee esa batalla, porque sabe que en el libro de Zacarías, en el capítulo 4, no lo busque ahora, el Señor les dice, no es con ejército ni es con fuerza, es con mi Santo Espíritu. Así que, ¿qué era lo que tenía que enseñarle esos padres a esa descendencia que no había aprendido la guerra? Les tenía que enseñar a pelear, les tenía que enseñar a ser el ejército de Dios. Pero ¿sabe qué le tenía que enseñar? Que por más que pelearan y que fueran un ejército capacitado y que tuvieran una poderosa fuerza militar, la victoria venía de Dios, no venía de sus capacidades, no venía de su fuerza, no venía de su habilidad, venía de Dios. Y esos papás tenían que enseñarle a los hijos a pelear las guerras, porque Dios iba a meter en esa guerra y le iba a dar la victoria. Que aunque fueran débiles, que aunque fueran pocos, que aunque pareciera que no pudieran, si ellos se metían en esa guerra, Dios le daba la victoria. Y eso es lo que va a pasar con aquel hombre y mujer que es creyente de verdad, no el que está dormido ahí como que no pasa nunca nada, sino que entiende que hay enemigos que le están haciendo la guerra y dice, yo me voy a levantar y voy a poner con ayuno y con oración y le voy a mostrar a mi casa que voy a pelear y voy a derrotar a este enemigo, porque Jehová ha jurado su bendición sobre nosotros y a su nombre. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Si hay alguien que le pueda avisar al sonidista, a lo mejor no sé si están, para que ponga la cortina, porque hace bien para la concentración. Gloria a Dios. Primer punto, fíjese qué tremendo, en el versículo 1 y 2, yo me he gozado mucho con esta palabra, porque es muy motivadora. Dígame si mañana usted cuando se levante y se enfrenta al primer problema, en vez de decir, yo no sé, fui a la iglesia y miré el problema que tengo. Hay gente, ¿he escuchado a alguno decir así? Hay gente que hasta me lo ha dicho a mí, dice, mire, yo el domingo fui contento a la iglesia y después el lunes tuve un problema. Pero justamente vinimos a la casa de Dios a recibir el suministro de su vida, de su realidad, de su palabra, para que cuando se levante ese problema, yo comprenda que es Dios que me está formando un guerrero y que me está haciendo que le enseñe a mi descendencia la guerra. Bendito sea Dios, porque Él quiere pelear mis batallas y derrotar a mis enemigos, pero solamente lo hará si yo entro en guerra con esos enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no entra en guerra. Dice, estoy orando, esperando que se desmayen los enemigos solos, porque está esperando eso. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que tenemos que ir a una guerra. Y cuando vayamos a esa guerra, en la guerra es una guerra. Era esfuerzo, riesgo, batalla, pero Dios iba a pelear. Y ahí iba a aparecer el Dios que dijo, no es con el ejército. Necesita el ejército entrar en guerra. No es con la fuerza militar que tenga ese ejército. Necesita usar la fuerza. Pero es con mi espíritu. Así que Dios espera que se levante como iglesia a pelear las batallas de Dios. Como ejército, diga conmigo, como ejército. ¿Sabe qué significa? Que usted esté en todas las cosas de la iglesia peleando las batallas. No solitario, no, Él no es el Dios de los solitarios de Israel, es el Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Jehová, el Dios del ejército de su pueblo. Así que cuando estamos en la vida de iglesia, con ayuno, con oración, con vigilia, con toda la actividad y peleando la batalla y diciéndole a Satanás, no te vas a quedar con este territorio, esta área me pertenece, Dios me la ha dado, yo le hago la guerra y se la quito en el nombre de Jesús, como le dijo Moisés, que le peleó a Faraón todo, le peleó las mujeres, le peleó los hijos, le peleó los bienes, no te dejo ni la pezuña de una vaca, le armó guerra ahí y Dios peleó por él. Y Dios se le apareció a Moisés y le dijo, no habrá para que peleéis vosotros en esta guerra, porque yo pelearé por vosotros. Y ellos se plantaron firmes y Dios vino con juicio y los destruyó y no quedó nada de esos enemigos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Voy a pelear por el territorio que Dios me dio.
Si yo sé que Dios me quiere dar sanidad, voy a pelear por mi sanidad. Si Dios me quiere dar libertad, voy a pelear por mi liberación. Si Dios me quiere prosperar, voy a pelear por mi prosperidad. Voy a pelear por mis hijos, voy a pelear por mi hija, voy a pelear por mi casa, voy a pelear por todo lo que tengo, por el esposo, por la esposa. Voy a pelear en el nombre de Jesús, porque cuando yo arme la guerra, Dios se mete en esa guerra. Y no solo que se mete, sino que me enseña a mí y le enseña a mis hijos el arte de la guerra, para que seamos un pueblo guerrero poderoso. Porque mientras esté el ejército de Dios en guerra, Dios está ganando batalla, pero ni bien el ejército abandona la guerra, la batalla se la empieza a ganar al enemigo. Así que no podemos soltar la guerra. Vienen días que quizás sean muy difíciles, lo vemos. Hay que pelear las cosas con mucha intensidad, especialmente sobre Argentina. Pero sabe que cuando hay guerreros, hay un Dios en acción. Así que mañana cuando nos levantamos con gozo, diciendo: estoy aprendiendo el arte de la guerra. Y le voy a enseñar a mis hijos el arte de la guerra. Y le voy a enseñar que cuando uno pelea las cosas con Dios y reclama los territorios y saca fuera a los enemigos, aunque pareciera que no puede humanamente, Dios pelea por uno. Y nuestros hijos van a ver que muchas veces contra aquellos que peleamos es mucho más fuerte que nosotros, pero lo derrotamos porque Dios pelea en favor nuestro. Esta iglesia es una iglesia que tiene testimonio de sobra de ver cómo Dios ha peleado en favor nuestro y nos ha dado poderosa victoria. ¿Sabe? El único que no tiene victoria es el que no pelea. Pero si usted pelea, Dios ha prometido su victoria, ha prometido diciendo que nadie le podrá hacer frente. Así que si hay un enemigo que se ha metido en su territorio y le está perturbando, póngase en guerra, levántese en autoridad de Dios. Dígale: Señor, yo voy a pelear esta batalla, no me voy a dar por vencido. Voy a declarar tu victoria, voy a sacar al enemigo que sea, porque tú dijiste que pelearías conmigo. Y ahí lo pone a Dios en el pie de guerra. Dios se mete en la guerra y empieza el enemigo a tener que retroceder hasta que no queda nada de él, porque nuestro Dios es un Dios victorioso. La guerra es nuestra, pero la victoria viene del Señor. Usted y yo tenemos que pelear, pero de Él viene la victoria. Aunque peleemos en diferencia de fuerza, de Él viene la victoria. Aunque usted le diga: ya no tengo fuerza, si confía en Él, si hace alianza con Él, de Él viene la victoria. Bendito sea Dios. Hubo un rey que en un ejército muy grande le consultó a Dios y le dijo: pelea lo que yo peleo con ustedes. Fue y lo derrotó. Y más adelante se vio en un problema y dijo: voy a hacer alianza con aquel rey para sacarme este otro enemigo. Entonces se le apareció Dios y le dijo: ¿cómo es eso? Si cuando no eras nada y le hiciste frente a un ejército muchas veces superior, yo te di la victoria, y ahora buscas tu victoria aliándote con otro. Diga conmigo: mi victoria viene de Jehová. Mi victoria viene de Dios. Mi victoria viene de Dios. Grítelo, póngase de pie y dígale: mi victoria viene de Dios. Mi victoria viene de Dios. Mire a sus enemigos con odio, mírelos con corazón guerrero. Dígale: voy a pelear por esto. Esto está para que yo me haga un guerrero. Esto está para que yo haga a mis hijos guerreros. Esto está para que mis discípulos se vuelvan guerreros. No es para lamentarme ahí que estoy derrotado. Dios lo dejó para hacer de nosotros gente de guerra. Bendito sea Dios. Y si nosotros nos metemos en la guerra, de Jehová es la victoria. De nuestro Dios es la victoria. Así que usted no se hace problema por la victoria. Nuestro problema es entrar en la guerra. La victoria es de Él. Bendito sea Dios. Dele un fuerte aplauso. Dele un grito de júbilo. Declare su victoria. Declare, diga: Jehová es mi victoria. Aleluya. Vamos a ver la gloria de Dios. Y declárele al diablo. Cuando el diablo le diga: pero vos no tenés fuerza. Declárele. No es con él. No, mira, Satanás, aquí veo un ejército y ves armas espirituales que estoy usando. Pero no es esto lo que me da la victoria. Esto es mi obediencia. La victoria es de mi Dios. La victoria es de nuestro Dios. Plántesele a Satanás y métase en guerra. Porque cuando usted se mete en guerra, Dios se mete en guerra. Y se va a armar una guerra. ¿Entiende? Pero ¿de quién es la victoria? De nuestro Dios. Dios ya no puede retroceder más. Cuando usted se metió en guerra, Dios nunca va a entrar a esa guerra y va a decir: no, yo no puedo con este enemigo. Diga conmigo: mi Dios nunca va a retroceder en la batalla. Así que si lo meto en guerra, Él me va a dar su victoria poderosa. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús.
quiero que leamos el versículo 4. En 2 Crónica, no lea, pero le digo, capítulo 16, el versículo 9, más o menos, dice: los ojos de Jehová, escuche esto, contemplan toda la tierra para mostrar su favor en aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. ¿Qué significa esto? Que Dios está mirando a todos los que quieren pelear. Pero si hay alguien que quiere quitarle el territorio al diablo y no quiere que haya nada imperfecto en su corazón, si descubre algo que no es Dios en su corazón, lo saca. Si descubre algo que no es el corazón de Dios, lo elimina. Automáticamente dice la Biblia que los ojos de Dios que contemplan toda la tierra van a mostrar su poder en favor de esa persona que tiene el corazón perfecto. Así que es muy importante cuidar el corazón, que no se cargue el corazón, porque si uno tiene un corazón cargado de afanes, glotonerías, embriaguez, enojos, codicias, lujurias y no sé cuántas otras cosas, si el corazón se carga de eso, Dios nos puede mostrar su poder en favor de esa persona. Pero el que tiene corazón perfecto y todo lo que Dios quiere, Él lo quiere, sale a la guerra y la victoria de Dios viene con esa persona. No importa que sean 1 o 1000, la victoria de Dios viene sobre esa persona. Por eso no hay nada mejor que pasar un tiempo examinándose, diciéndole: Señor, prepárame para la guerra. Prepara mi corazón para que pueda mostrar tu poder en favor mío. Y que pase un tiempo usted examinándose si en su vida financiera está limpio, que no esté con deudas por un lado, deuda por el otro, deuda, y le debe a todo el mundo. Sus manos no están bien. En su vida sexual, que esté conforme al plan de Dios, que no esté en impurezas, que no esté en pecados. Porque cuando el corazón está perfecto, Dios va a mostrar su poder en favor de esa vida. Y cuando se mete en la guerra, Dios se mete en la guerra. Dios se mete en la guerra. Dios entra en la guerra. Dios no se puede volver atrás, porque ese es el guerrero que Dios está esperando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos leyendo el capítulo 3, versículo 4, dice: y fueron para probar con ellos a Israel. En el 3 menciona a todos los enemigos. En el 4 dice: fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así que, número 1, los enemigos que quedaron en la tierra fueron para enseñarnos el arte de la guerra. Número 1, diga conmigo, número 1. Para aprender el arte de la guerra. Para aprender que si bien yo debo estar en el ejército y agarrar la espada y entrar en la guerra, la victoria es de Dios. Esto lo debo aprender yo y lo debe aprender mi discipulado y lo debe aprender mi casa y lo deben aprender todo. Pero para aprender esto, dice Dios, no te lo puedo enseñar con teoría. Necesito dejarte un enemigo ahí vivo. O 2 o 3 o 4 o 5 o 6 como contamos. ¿Cuántos dicen amén? Así que la guerra no se aprende con un curso de guerra, se aprende en la guerra, peleando. Entonces Dios dice: el pueblo tiene que aprender la guerra. El pueblo, los hijos de este pueblo tienen que aprender la guerra. Por lo tanto, le voy a dejar enemigos para que aprendan la guerra. Y no solo eso, sino que van a tener que enseñarle a sus hijos la guerra, dice. Fíjese qué maravilloso. Así que, y cuando salgan a la guerra, le van a mostrar que la victoria no es de ellos, es de Dios. Porque a veces van a salir con ejércitos inferiores y a veces con ejércitos muy inferiores y a veces van a ser unos pocos, pero siempre volverán en victoria. Entonces su descendencia aprenderá que por más que Israel tuviera una fuerza militar pobre o rica, grande o chica, la victoria siempre era de su Dios. Entonces esa generación iba a saber de que valía la pena ser un guerrero, de que valía el esfuerzo ser un guerrero, porque Dios siempre le daba la victoria. Entonces no iba a ser un pueblo que se quedaba a esperar que las cosas pasen, sino un pueblo que se iba a meter en el territorio, a sacar a los enemigos, y Dios iba a meter en esa guerra y le iba a dar la victoria. Para eso Dios nos ha dejado los enemigos. Número 1. Número 2,
para probar qué hay en nuestro corazón. Fíjese, eso es tremendo. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Mire, el Señor, cuando murió en la cruz, él salvó nuestra alma, pero todavía no salvó nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo todavía tiene lo que le llamamos, ¿no es cierto?, la carne, y Satanás opera a través de esa carne. Y en nuestra carne no hay nada bueno, dice la Biblia. Por un lado tenemos un alma nacida, un espíritu renacido de nuevo de Dios, que no tiene nada que ver con el pecado. Y por otro lado tenemos un cuerpo que sí tiene que ver con el pecado y que tiene deseos pecaminosos. Y nuestro Dios podría haber hecho una redención completa en un solo hecho, en un solo instante. Pero la Biblia dice que esperamos la redención completa, que es cuando redime este cuerpo y lo glorifique para que ya no tenga más los deseos del pecado. Esa es la redención completa que habla el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios lo podría haber hecho en una vez. Pero ¿sabe por qué no lo hace en una vez? Para probar nuestro corazón. Dejó al enemigo para probar a nuestro corazón. Esta carne sigue deseando cosas pecaminosas para probar nuestro corazón. Si yo me rindo a las cosas pecaminosas o si yo sigo amando a Dios, aun cuando los deseos sean de lo peor y de lo más pecaminoso, como en esta nación. Los peores enemigos ahí estaban rodeándolo. No se los sacó Dios para ver qué había en el corazón. Si se unían al enemigo o se unían en una alianza eterna con Dios. Y los dejó ahí para probarlo. Así que el enemigo no solo está para enseñarnos el arte de la guerra, sino que Satanás se manifiesta y hace obra y perturba y provoca y trata de tentar y de hacer cosas. ¿Sabe para qué? Para ver a qué se une tu corazón y mi corazón. Dios necesita probar a su pueblo. Dios necesita probar a sus hijos. Así que cuando viene una tentación, una obra de Satanás, no es que Dios no puede librarte de eso. Es que necesita que usted y yo pasemos la prueba. Es que pasemos la prueba. Porque esa es la prueba más grande del amor. Cuando tenemos todo servido para complacer un deseo pecaminoso y le decimos, yo te elijo a ti, entonces ese corazón es aprobado. Ese es el corazón perfecto que habla el libro de Crónica, sobre el cual Dios mostrará su poder en favor de ese hombre, esa mujer. Entonces, Dios nos va a probar con los enemigos. Va a haber enemigos que se van a levantar, situaciones en la vida que se van a levantar, presiones, para ver a qué me uno. Si me uno a Dios o me uno a esas cosas. Fíjese, estamos leyendo versículo 4. Sí. Y versículo 5 dice, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, los 6 enemigos. Habitaban entre medio de esos enemigos. Dios los podría haber eliminado a todo de la tierra, pero los dejó con 2 razones: para enseñarle el arte de la guerra y que aprendieran a ver la victoria de Jehová, y para ser probado. Y dice, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Este pueblo entró a la buena tierra, destruyó más de 30 enemigos, más de 30 reyes, les cortaron la cabeza, le quitaron los territorios, poseyeron sus bienes. Dios le estaba dando una victoria poderosa, pero hubo enemigos que no se los sacó, para que la generación que no había estado en esa guerra aprendiera la guerra. Así que el enemigo que nos hace frente es para que lo deja Dios para que aprendamos la guerra, número 1. Número 2, para probar qué había en nuestro corazón. Satanás sigue operando a través de la carne, Satanás sigue operando a través del mundo, Satanás sigue operando de muchas maneras. Y Dios lo permite para ver qué hay en nuestro corazón, si hemos de guardar o no sus mandamientos. ¿Y sabe qué? Mire, dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7 de Deuteronomio, versículos 3 y 4. Mire lo que dice aquí. Dice, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Está diciendo que el pueblo de Dios no debía emparentar, no debía casarse con las hijas ni los hijos de
esos pueblos que él había dejado ahí. Le dice, mire, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjese qué tremendo. Dios le dice, mira, cuando entres a la tierra y tengas victoria, van a quedar enemigos, pero tú no tienes que entrar en alianza con esos enemigos, no tienes que unirte a lo prohibido, no tienes que unirte, no tienes que hacer un yugo, no tienes que ser uno con esos que están en contra mío, porque eso te van a desviar a tus hijos, te van a arruinar y va a venir la ruina, les dice Dios. Pero aquí en el pasaje que terminamos de leer, Dios le dice, los hice entrar a la tierra, les di la victoria, dejé a algunos enemigos para que aprendieran el arte de la guerra y para ser probados. Pero ¿qué hizo esta gente cuando los enemigos estaban en la tierra? Le dieron sus hijas y le dieron sus hijos para que se unieran con ellos. ¿Qué significa eso? Se rindieron a lo prohibido. Y este es el gran mensaje de Dios en esta tarde. Es que Dios en Cristo nos ha dado una victoria total, pero que los enemigos que Él permite que estén, cumplen el fin de hacernos gente que estemos en guerra espiritual para ver su victoria y con eso crecer como pueblo de Dios y para ser probados. Dios no nos dejó los enemigos para que nos arruinen, sino para hacernos guerreros poderosos y para que le mostremos a Él en una prueba de amor que lo elegimos siempre. Pero este pueblo eligió unirse a lo prohibido. Por eso, en esta tarde, por el Espíritu de Dios, Dios nos llama a levantarnos en guerra contra aquellos enemigos y a no aliarnos. Va a haber deseo, va a haber oportunidades, va a haber posibilidades, va a haber atractivo, va a haber seducciones, va a haber operaciones del diablo de todo tipo, económicas, mire, familiares, sociales, sexuales, de todas, laborales, de estudio. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que saber qué es lo prohibido y qué es lo que Dios nos prohibió. Aquello que es prohibido, aquello que pertenece al enemigo, aquello que no pertenece a la gloria de nuestro Dios, yo me debo levantar en guerra y nunca hacer alianza con eso, porque el día que yo me rinda a lo prohibido, pronto, dice, vendrá tu ruina. Y Dios quiere levantar un pueblo sano, un pueblo guerrero, un pueblo que ante los problemas no se largue a llorar diciendo ya no puedo, sino que diga, Dios lo permite para que yo me transforme en un guerrero y para probar mi corazón, para que yo no rinda mi corazón a eso malo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea Dios. Tu problema y mi problema solo tienen el fin de hacernos guerreros y hacernos gente que ame a Dios. Ese es el fin. Decláralo conmigo. Solo ser un guerrero y alguien que ame a Dios. Tu problema no está en ti porque Dios no lo pueda resolver. Está con el fin de hacerte un guerrero, enseñarte el arte de la guerra y que de él viene la victoria. Y está para hacernos que amemos a Dios. Que elijamos a Dios antes de unirnos a lo prohibido. Este pueblo eligió mal. Y le fue mal. Pero esto está para ejemplo nuestro, para que no caiga en ese error, para que usted en esta noche diga, hay enemigos, hay cosas que me están haciendo la guerra, Dios las ha permitido para que yo las pelee y las tengo que pelear, y aunque parezcan difíciles voy a pelear, porque el sexto enemigo, los jebuseos, le llevó mucho tiempo derrotarlo, pero lo derrotó el pueblo de Dios. Y hay enemigos que te van a llevar tiempo, pero aquel que se plantó a pelearlo y no hace alianza con eso, Dios le va a dar la victoria. Aunque lleve tiempo, Dios te va a dar la victoria. Ese problema que se levantó contra tu vida solo te está haciendo un guerrero y un amante de Dios. No te rindas, no te unas, por más que sea la oferta, la tentación, la seducción, parezca que todo es tu oportunidad, declárale, esto me lo prohibió mi Dios y por lo tanto yo no me uno a esto, yo me uno a mi Dios, le hago guerra, lo echo fuera de mi territorio y entonces ahí veré la gloria de Dios, veré el favor de Dios para aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Denle un aplauso al Señor en esta tarde, al Dios que nos hace aptos para la guerra, al Dios que nos prepara para que no seamos gente que se caiga por cualquier cosa. ¿Sabe cuánta gente he visto desde que yo me entregué al Señor hasta ahora abandonar a mitad por un problema, por otro y por otro? No entender que eso lo permitió Dios para hacerlo un guerrero y para mostrar qué corazón tenía. Yo quiero que hoy se ponga de pie. Dios va a levantar gente de guerra, gente que no va a aceptar que su territorio sea dominado por el diablo y se va a meter en guerra hasta que lo destruya, con ayuno, con oración, con vida de iglesia, porque no es de solitario, es del ejército de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y va a levantar, cuando ese enemigo caiga,
nuestra vida va a quedar una vida entrenada en el arte de la guerra, como dice el versículo 1 y 2. Y nuestros hijos van a aprender la guerra, van a aprender que hay que pelear la batalla para que Dios se meta a esa batalla, pero con un corazón perfecto. Y que hay que aprender que en esa batalla yo no debo hacer alianza con nadie. Sí, pero parece que es tu salida y tu solución. Parece que ese noviazgo con el mundo es tu solución. Pero Dios le dijo, será ruina. Eso es lo prohibido, no te tienes que unir, hazle guerra. Satanás que viene con un deseo prohibido. Yo te ato, yo te reprendo. Esto no es mi solución, esta es ruina. Por lo tanto, reprendo al diablo en eso. Y el hombre y la mujer que yo necesito en la vida de Dios lo tiene mi Dios en su pueblo, en su santidad, en su justicia. Porque eso será ruina para tus hijos, dice. ¿Cuántos dicen amén? Nada de lo que Dios... Yo leí una de las cosas prohibidas en Deuteronomio 7. Y ellos cayeron en eso prohibido. Y en vez de hacerle guerra a los jebuseos y a todos esos que estaban ahí, y aprender el arte de la guerra y mostrársela a sus hijos, se unieron a ellos, y hicieron alianza y permitieron que eso estuviera en su vida. Cada uno debe cuidar y no permitir que lo malo esté en su vida. Hacerle guerra, no unirse, hacerle guerra, porque entonces ahí saldrá el guerrero y el que ama a Dios, y Dios le mostrará su poder. Quiero que cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar al Todopoderoso. Yo sé que hay gente que está peleando guerras, que tiene situaciones críticas, batallas, amenazas reales. Pero Dios hoy nos habla con su palabra y nos dice que por cuanto tú eres un hijo o una hija de Dios, Él está en el control de eso. Aún del enemigo que no pudiste derrotar, Él está en el control. Él lo permitió para enseñarte la guerra. Él lo permitió para enseñarte a amarlo. ¡Qué maravilloso! Pero que dice el Señor que si tú le haces guerra, no importa cuánta fuerza tengas, Él te dará la victoria. Él te dará la victoria. No es con ejército ni es con fuerza, es con mi espíritu. Él nos dará la victoria. No importa cuánta fuerza, no importa cuánta capacidad. Lo que dice Dios que importa es que tu corazón no haga alianza con eso y entre en guerra. Y cuando tú entres en guerra con eso, aprenderás la guerra y luego tendrás que enseñar la guerra a otra generación. Así lo dice, así está escrito. Dios tiene un plan con ese enemigo. Un plan de hacer un guerrero y un maestro de guerra. Como leímos el versículo 1 y 2. Mire qué maravilloso. Así que ya no tengo que estar pensando que el problema es la debilidad de Dios que no me puede ayudar. El problema es la misericordia de Dios para hacerme un guerrero, para hacerme un amante de Él, para que yo pueda elegirlo a Él y no a lo prohibido. Yo no sé qué es lo prohibido para contigo. Para algunos, como mencionamos en la palabra recién, es un noviazgo. Pero para otro es no sé, son muchas cosas. En lo económico, en lo sexual, en lo familiar, en lo social, en lo laboral. Hay cosas que se te van a presentar, enemigos que te van a querer hacer entrar en alianza, que te rindas a algo y te va a hacer la guerra. Pero ahí dice Dios que si pelea, Él te da la victoria. Que no te unas, dice el Señor. Hay gente que hoy vino pidiendo una respuesta y la respuesta de Dios es que no te unas y que no te desalientes por eso que pasa, porque eso tiene un propósito para ti. Eso te hará más fuerte, te hará un guerrero y te hará un amante de Dios y te hará un maestro de la guerra para tu descendencia.